Saludos. Titulamos este vídeo Líneas magnéticas alteradas, mente trabada, Tierra geocéntrica toroide número 12. Este es el número 12 y nosotros recomendamos visionar el número 1, porque en el número 1 de esta serie pues tratamos de las líneas de fuerza magnéticas que se reflejan en los imanes y se reflejan en la brújula. Y es muy importante, consideramos nosotros, comprender este movimiento, porque estas líneas de fuerza magnéticas son las que ordenan esta realidad. Y una brújula, eso es lo que te expresa. Una brújula te expresa que en un principio esta realidad se crea mediante una separación-repulsión. Y eso es una emisión de la fuente de sí misma en dos polos. Y a partir de ahí, pues se va realizando mediante 6 pasos sucesivos toda la creación que nosotros habitamos y que nosotros decimos que se concreta en un cosmos Tierra, porque la Tierra es un cosmos que nosotros denominamos Tierra cóncava convexa o también Tierra geocéntrica toroide, que es lo mismo. Entonces, nosotros antes de nada queremos decir que tenemos que decir el contexto de este vídeo. El contexto de este vídeo es el mes de mayo del año 2020, en situación de un confinamiento que ha sido, digamos así, dulcificado. Y esta dulcificación pues está regida, está regulada, y de esta manera pues nosotros consideramos que la oscuridad establecida está cumpliendo su plan de ir, dijésemos así, acostumbrando al ser humano a que la realidad natural pues ya no le pertenece, sino que pertenece a unas instancias que son las que te disponen incluso algo que es natural, que es el movimiento, el contacto con la naturaleza, pues te imponen sus reglas y sobre todo lo hacen de un modo, pensamos nosotros, engañoso, por tu bien, nos dicen por tu bien. Para nosotros esto es un plan que estaba diseñado desde el inicio de este ciclo, y ahora es cuando ya pues se percibe claramente. Y ahora es por lo que también nosotros podemos decir que no hemos dicho en este canal, y lo comenzamos en el 2015, y no lo hemos dicho, aunque lo pensábamos desde un principio, que toda tecnología no es para el bien humano, sino para el control humano. Y entonces, ahora en esta realidad proyectada, pues entonces el humano natural consideramos que será considerado un rebelde, el humano natural, un rebelde incluso peligroso, incluso que no merece vivir realmente, como no sea que se adecue a no ser natural, es decir, a vivir con una tecnología de implantes que le quiten precisamente la naturalidad. Entonces esto para nosotros pues es el último paso, el último nivel de la oscuridad, podemos decir, y por eso nosotros estamos convencidos que estamos al final de un ciclo, y nosotros no queremos vivir en un mundo así, no queremos vivir en un mundo de esta manera en contra total de la fuente original, y pensamos que la fuente original pues tampoco lo permitirá tarde o temprano, porque al final siempre en nuestra investigación histórica siempre comprobamos que esta historia se compone de ciclos en el cual el humano siempre termina nuevamente emergiendo. Entonces eso en relación con nuestra situación, que nos hace a nosotros tener una cierta o una gran decepción, sobre todo al ver cómo la oscuridad pues ha conseguido pues adormecer, podemos decir, a una inmensa mayoría. Entonces, en relación con las líneas de fuerza magnéticas, pues hemos recomendado ver ese vídeo inicial, porque vamos a repetir para que no sabemos si saldrá bien,
vamos a repetir esa experimentación que nos hace saber en realidad que las líneas de fuerza magnéticas no viajan de un polo al otro, de un polo norte a un polo sur, sino que viajan de un centro hacia los polos, y de esa manera pues se establece esta realidad. Y traemos también a colación, pues recordar esto que es esencial, porque en la serie paralela que estamos realizando sobre artefactos significativos, pues vamos a el siguiente vídeo pues trata de unos artefactos que te reflejan una característica fija de dos maneras de estructurarse el toroide, y está en relación con las líneas de fuerza magnéticas, y por eso lo traemos aquí primeramente este vídeo para que se comprenda y se vea cómo la oscuridad establecida conoce todo lo que son líneas de fuerza magnéticas, y lo expresa en estos artefactos. Entonces nosotros ya volveremos sobre este tema, y ahora vamos a ver pues vamos a recordar a ver cómo resulta esta experimentación, porque la brújula que teníamos nosotros hoy, antes de hacer esta experimentación, al aplicarle un imán muy potente, pues realmente pues ya no refleja. Por eso nosotros recomendamos que tengan cuidado con las brújulas, que son elementos sensibles, y si le aplicas una fuerza, un imán de gran potencia, pues realmente pues ya durante un tiempo pues dejan de reflejar el auténtico polo norte y polo sur. Por eso está alterada en esa disposición de indicar los puntos cardinales. Pero para esta experimentación eso es secundario, no nos interesa. Lo que nos interesa es ver cómo incide la repulsión, en estas líneas de fuerza, porque eso es lo fundamental. Porque en cambio la atracción entre polos, que se dice atracción entre polos, pues realmente no es atracción entre polos, es, dijésemos así, un efecto de la repulsión. La repulsión da lugar a que polos idénticos pues se reúnan, y esa reunión pues está considerada como una atracción. Nosotros decimos, no, eso es una atracción aparente, es una atracción que podemos decir secundaria. Entonces, en relación con este vídeo, ponemos esta brújula, y nosotros lamentablemente pues vemos que se ha desconfigurado de indicar realmente el auténtico polo norte, debido a que le hemos aplicado anteriormente pues un imán de mayor potencia, y entonces pues la ha alterado. Pero aquí lo que nos interesa es ver simplemente cómo está ahora la ubicación que tiene. Entonces vamos a poner la aguja más oscura, como indicaba anteriormente, que está indicando el polo norte, y la otra aguja pues sería el polo sur. Entonces nosotros dijimos que, vamos a colgarlo un poco más para allá. Dijimos que si tenemos dos imanes como estos que tenemos aquí, pequeñitos, y los ponemos en disposición de repulsión, porque la repulsión es lo que está haciendo esta orientación natural de la brújula, lo consigue la repulsión estableciendo dos polos a nivel cósmico. Entonces, si estos dos imanes ahora los ponemos en sentido de repulsión, como ven que claramente está en sentido de repulsión, pues dijimos que acercándolos progresivamente en esa misma disposición que está la disposición en repulsión, pues no debe alterar. Si lo hacemos de manera simultánea y progresivamente, no debe repercutir en esta orientación, y como ven pues no repercute. Queda ahí en esa misma orientación. ¿Y por qué sucede esto? Sucede eso porque esas dos agujas pues están repelidas, y al igual que estos dos imanes pequeños pues están repelidos, y por eso al estar repelidos pues están en la misma disposición del campo, y entonces por eso no actúan. Pero entonces si ahora uno de estos imanes lo cogemos y lo volteamos, como ya hicimos en una experimentación anterior, de tal manera que ahora sí se atraigan, ven que se atraen, pero se atraen por el efecto de la repulsión, porque están los dos en un mismo signo, que no sabemos si es el polo norte o el polo sur,
Y entonces la repulsión suya los manda al mismo lugar, y al mandarlos al mismo lugar pues se atraen, dijésemos así, se atraen, pero se atraen de forma secundaria y por la repulsión. Entonces ahora pues es como podemos averiguar cuál es el polo norte o el polo sur. Si por ejemplo ahora acercándolos así progresivamente con cuidado en esa misma ubicación, vemos si lo alteran o no lo alteran este campo, y vemos que no lo ha alterado, pues entonces podemos decir que el de la izquierda, este de la izquierda, pues estaría en polo norte igual que el polo norte, y por eso no lo ha alterado, y el de la derecha estaría en el polo sur. Entonces, en cambio, si ahora cogemos y los cambiamos de disposición, y los acercamos, pues pretendemos comprobar, si es que no está muy alterada esta brújula, que ven que ha cambiado, que entonces sí lo altera. Entonces esto pues realmente tiene un significado. Tiene el significado que lo que realmente actúa es la repulsión, y no es que el polo norte atraiga al polo sur. Entonces, esto en relación con la repulsión como el efecto fundamental del funcionamiento de los imanes y lo que significan las líneas de fuerza magnéticas. Entonces, ahora este otro imán, que fíjense que lo ponemos desde aquí muy lejano, y ven, y está actuando ya sobre la aguja imantada de la brújula, y por eso nos lo ha estropeado realmente, porque hemos hecho ejercicios anteriores. Entonces ha contaminado el magnetismo de este imán con esta forma, pues ha perjudicado la orientación natural. Pero para la experimentación esta que estamos diciendo, pues es indiferente. Lo que nos interesa es ver que esto está alineado y que este es el polo norte y que este es el polo sur, aunque ya sabemos que está alterado. Entonces, lo que a nosotros nos interesa ver aquí es que esta forma, que vamos a ver después en un vídeo siguiente con los artefactos, que es la forma general de lo que son cuentas, lo que son las cuentas de collar, sobre todo muy famosas las cuentas tibetanas. Pues esta estructura física de un imán pues tiene alteraciones distintas a si tú pones en la forma del interior del toroide, que es la opuesta, es decir, el interior del toroide está más abierto por los extremos. Entonces, esta forma peculiar lo que consiste es que el centro, el eje de polarización, pues no esté en los extremos, sino que esté en el centro. Y entonces ya verán que entonces esta forma vamos a intentar ponerlo más lejano, porque resulta que influye, tiene mucho magnetismo este imán tiene mucho magnetismo, y por eso lo ha perjudicado. Entonces lo que queremos decir es que vamos a ir acercando este imán, y entonces porque desde su centro, en esta posición veremos que en su centro, pues entonces vemos que ahora al no estar en los extremos, resulta que está en el centro su eje de polarización. Vamos a ponerlo más para acá para que se vea mejor. Entonces, lo acercamos, podemos decir que ahora mismo pues está con una cierta orientación. Bueno, pues ahora, si giramos, entonces, porque el eje suyo de polarización está en el centro, no está en los extremos. Entonces, si giramos algo, este imán, pues veremos que entonces alterará. Entonces lo giramos un poco, vamos a girarlo, lo hacemos rotar, vamos a hacerlo rotar, y entonces ven cómo ha actuado. Simplemente pues haciéndolo rotar, lo hacemos rotar en el otro punto, y entonces vuelve a girar.
quiere decir que este imán, una parte es la positiva en la parte central y otra es la negativa. Volvemos a girarlo para que vean. ¿Ven cómo gira? Entonces su eje, que se le dice eje de polarización, donde tiene la mayor fuerza. ¿Ven? Lo giramos otra vez y ven cómo reacciona. Entonces, esto lo traemos aquí porque en el vídeo siguiente vamos a poner uno de estos artefactos en los dos sentidos, para que vean que dijésemos así, los maestros del conocimiento oscuro, pues lo reflejan, este efecto lo reflejan en artefactos muy singulares. En el siguiente vídeo lo veremos. Nosotros todo esto lo podemos ir interpretando y sabiendo, porque le estamos dando el verdadero sentido a las líneas de fuerza magnéticas. Entonces nosotros vamos a ver aquí, vamos a leer que nosotros decimos 1.1 sería que las líneas de fuerza magnéticas parten del centro del imán hacia los polos y no de polo a polo, y esto es lo que nos dice la oficialidad, que las líneas van de polo a polo. Entonces nosotros decimos que no es así. Otro punto segundo importante para el discernimiento y el poder establecer aquí cómo es esta realidad, que el polo norte del imán pues no atrae, como nos dicen, no atrae al polo sur de la aguja de la brújula, sino que el polo norte del imán y el polo norte de la brújula son repelidos en el mismo sentido por el muro de Bloch del imán. Y esto es muy distinto totalmente. Y un punto tercero, que este lo hemos dicho ya, que el efecto de atracción que vemos que cuando se produce entre los imanes, entre los polos de los imanes, que el efecto de atracción es secundario y es el efecto y el resultado de la repulsión, porque todo lo que actúa en realidad es la repulsión. Entonces, nosotros tenemos que recordar un vídeo anterior, que hay otro investigador que no queremos nombrar, pero que J.A.H., que entonces él interpreta estas líneas. Esta es la interpretación de la oficialidad, que van del polo norte al polo sur. Y entonces él, con un criterio que tiene una parte de razón, le dice, bueno, pero entonces ¿cómo es posible que el hierro, por ejemplo, pues tanto se pegue a un extremo como al otro extremo? Si van en un sentido unas y en un sentido otro. Y entonces él le da esta explicación. Dice que es que hay líneas que van en un sentido, como estamos viendo aquí, y otras que van en otro sentido, y que después pues aquí se produce dentro una pulsación, pero no relaciona una cuestión con la otra. Y nosotros le decimos, no es así. No es así y no puede ser así. Si fuese así, que entonces cuando tú acercas una barra de hierro, por ejemplo, una barrita o una partícula de hierro, un polvo espolvoreado, pues entonces unos irían en un sentido y otros irían, él nos dice que unos van en un sentido porque se ponen en una línea de fuerza que llega allí, y otros cogen la otra línea de fuerza que van en el otro sentido. Pero entonces decimos, pero es que eso no es lo que se percibe. Porque entonces si nosotros cogiésemos partículas muy pequeñas y fuese así, que fueran como esto, dijésemos así, direcciones y líneas de fuerza establecidas, pues unas, aunque tú, por ejemplo, aquí, en esta parte central, alejado, vayas un poquito más en esta parte y cojas entonces una línea de fuerza en un sentido, pues veríamos que unas van en un sentido y otras en otro, independientemente de su perpendicularidad, porque algunas podrían coger, aunque no estuviesen exactamente en ese punto, pero vemos que no, vemos que lo que se cumple es que aquí en esta línea es la divisoria total, y de esta línea divisoria total, pues no hay una línea que va en un sentido y va en otro. O te lanza a un campo o te lanza al otro, en este punto central. No vemos que ninguna de estas que estén un poquito más para acá, por ejemplo, pues vaya para el otro sentido. Eso no lo vemos, por muy pequeñitas que veamos esas partículas. Entonces, por tanto, no es como él dice, que estos son como autopistas que van en un sentido y en otro, y tú coges una partícula, la colocas, si ha caído en esta línea, pues va para allá, y si ha caído en esta otra línea, irá para el otro lado. No, no es así. Depende exactamente del punto del plano central. Si está un poquito más a la derecha, pues todas las líneas pues irán a la derecha. Y si pones un poquito a la izquierda, aunque sea una micra,
pues irán a la izquierda. ¿Y eso por qué? Porque aquí está el muro de Bloch que te lanza en un sentido y en otro, y te lanza desde un centro, y en ese centro pues no se puede llegar, te lanza a un punto y a otro. Esa es la real explicación, y la explicación verdadera que tenemos y que comprobamos, y nosotros estamos comprobando y decimos que las personas pues practiquen y vean esto que le estamos diciendo, que es totalmente ilógico y comprensivo. Entonces, queremos que la persona vea este vídeo, que lo baje si quiere o lo vea, con el título de cómo identificar los polos de un imán. El canal es Cienciavid, Ciencia y Tecnología. Entonces, aquí te da esta explicación y nosotros vamos a ir dándole la nuestra. Vamos a ir dándole la nuestra, porque esta es la explicación oficial. Entonces, ¿cómo puedes saber los polos de un imán? Entonces, él coge la brújula, y entonces aquí dice, este es el polo norte, en rojo, el polo norte en rojo de la brújula, y en blanco el polo sur de la brújula. Entonces yo acerco un imán, y entonces, como el polo norte, dice él, como dice toda la oficialidad, el polo norte atrae al polo sur, nosotros decimos que no es así, como el polo norte atrae al polo sur, pues entonces vemos que se pone ubicado polo norte y polo sur. Entonces nos dice la oficialidad y nos dice él también, nos dice el polo norte del imán atrae el polo sur de la aguja de la brújula. Y por eso dice que ve y lo atrae. Nosotros decimos, eso es erróneo, no es así. Nosotros decimos, el muro de Bloch, que estaría aquí en el imán, el muro de Bloch, que estaría ahí en el centro, considerado como un plano de emisión, considerado como un plano de emisión de este imán, pues este muro de Bloch es el que crea, el que empuja y el que repele en sentido perpendicular a dicho plano. En sentido perpendicular es así. En sentido perpendicular y a dicho plano, ¿y qué crea? Pues dos campos polares opuestos. Uno campo norte y otro campo sur. Entonces, por tanto, el campo más superior del imán a la de esta brújula, pues entonces repele, entonces el norte va en esta dirección y este polo norte pues va también en esta dirección. Entonces, es que este polo norte y este polo norte, los dos son repelidos por este campo y por eso van en la misma dirección. Claro, cuando realizas eso de forma secundaria, pues el otro extremo de la aguja pues se coloca en esta posición y está interpretando que es porque este polo norte atrae a este polo sur. Pues no es así. No es porque este polo norte atrae a este polo sur. Es porque este polo norte del imán y este polo norte de la aguja pues son desde este muro de Bloch repelidos a toda esta parte del campo, al igual que a partir de aquí, en la otra dirección, pues se crea el otro campo universal, que podemos decir si ese sería entonces el polo sur. Entonces esto es importantísimo que se comprenda. Entonces aquí también nos trae, porque esto también va a venir en relación con el vídeo siguiente que vamos a poner, discos B que realizan estas culturas que sabían estos maestros de la oscuridad con mucho conocimiento, sobre todo tecnológico, ya lo sabían. Ya verán entonces en el siguiente vídeo, bueno, ya hemos visto en un vídeo anterior estos discos, pero ahora lo podemos entender mejor. Entonces, aquí, si viendo ese vídeo, recomendamos que lo vean, pues entonces nos dice que entonces él se encuentra que aquí en el centro es donde está el eje de polarización, porque actúa mucho más fuerte sobre la aguja. Y entonces, ¿qué establece? Pues entonces establece, dice, si este entonces es el polo norte, porque la aguja del polo sur pues la está atrayendo. Nosotros decimos, pues no, ya acabamos de decirlo anteriormente, no es que la está trayendo, es que este polo norte, desde este centro aquí perpendicular, pues el muro de Bloch está lanzando en esta dirección este polo norte y este polo norte también lo está repeliendo en esa dirección y por eso como consecuencia pues este está apuntando a la dirección del imán. Entonces el eje de polarización de un imán disco como este que tenemos aquí es un plano central que parte del disco a la periferia, es decir, un plano desde aquí, desde el centro este y hacia la periferia, y establece dos campos polares perpendiculares a dicho plano central, es decir, un plano perpendicular, o sea, un campo perpendicular en esta dirección y otro en aquella dirección. Esta dirección podemos decir norte, y por eso el norte lo aleja, y el otro dirección sur.
Y entonces por eso cuando ese mismo disco lo colocas, lo inviertes y lo colocas de esta manera, en ese plano, porque tenemos que decir que es perpendicular, pues esto es como si diéramos un giro de 90 grados a la posición anterior central de ese eje de polarización. Pues entonces la aguja, esta aguja de la brújula, pues también gira 90 grados. Es decir, se ubica en el campo de repulsión, porque entonces aquí está en este centro pues el eje central de repulsión, muro de Bloch. Entonces, hacia su izquierda, polo norte, hacia la derecha, polo sur. Por tanto, eso es lo que hace. A la izquierda, polo norte, y a la derecha, polo sur, tan sencillamente. Pero él lo califica de otra manera. Él cree que el polo, o sea, lo pone invertido. No comprende lo que realmente cómo funciona. Entonces aquí tienen lo que hemos puesto nosotros, hemos hecho la experimentación con esta estructura de este imán. Él también comprueba que realmente la polarización, el eje de polarización está en el centro, no está en los extremos, y entonces pues comprueba lo mismo que estamos viendo aquí nosotros, que entonces girando un poquito, haciendo un poquito este giro, pues entonces es como cambia la polarización, como ya han visto, porque desde aquí, desde ese centro, es donde te está emitiendo, donde te emiten en un campo o en el otro campo. Y entonces nosotros a esto le hemos dicho que esta forma exterior, le hemos dicho que la forma exterior del toroide, sístole, que entonces sería esta forma sístole, concentra el eje de polarización en este centro y no en los extremos. En cambio, la otra forma del toroide, que es más estrecha en el centro y más abierta por los extremos, esa sería la forma que nosotros también, para hacerlo concordante con todos los campos, le diremos la forma de diástole. Y en el vídeo de los artefactos van a ver las dos formas de artefactos que uno tiene en la forma, esta forma de aquí que nosotros decimos sístole, concentrado aquí el eje de repulsión, y la de diástole, que sería concentrado los dos ejes polares en los extremos. Terminamos en este vídeo. Les recomendamos que se medite en esta cuestión de las líneas de fuerza, y que está realmente todo establecido al revés, totalmente. De esta manera, como hemos dicho, pues estas líneas trabadas equivocadamente, pues también te traban la mente, y por eso pues simplemente realizamos cosas de tipo mecánico, pero sin realmente comprender. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.